¿Quieres saber cuáles de tus conductores tienen las mejores prácticas de manejo? Usando los reportes y tablas de combustible es posible conocer esta información. Para ello, accedemos al reporte de costos de combustible. Elegimos un periodo amplio de información, por ejemplo, del 1 de enero al 30 de abril. Bajamos hasta la tabla de vehículos. Como podemos observar, en ella se nos presenta una columna con el rendimiento promedio por vehículo del periodo que elegimos. Elijamos un vehículo al azar, en este caso, el Spark 3570. Este tiene un rendimiento promedio de 7.15. Abrimos su ficha técnica y accedemos a sus cargas de combustible. En la columna de rendimiento podemos ver que los valores oscilan alrededor de los 7.15 km por litro. Pero también nos encontramos con valores muy por debajo de esta media. Veamos la carga que cuenta con 2.95 de rendimiento. Esta pertenece al 19 de marzo. Si accedemos nuevamente al resumen del vehículo y bajamos hasta el módulo de asignaciones, a través de la pestaña de histórico podremos saber qué conductor estaba asignado al vehículo en esa fecha. En este ejemplo, Luis Calderón estuvo asignado del 18 al 20 de marzo. Accediendo a la ficha del conductor, podemos saber qué otras asignaciones ha tenido y si en ellas el rendimiento de sus vehículos en dichas fechas también se encuentra por debajo de la media. Vamos al histórico de sus asignaciones para acceder a dicha información. Aquí vemos que tuvo una primera asignación del vehículo Eco 2 en el periodo del 16 al 18 de enero. Entremos a las cargas de combustible del vehículo para revisar el rendimiento de ese periodo. Como podemos ver, el rendimiento del vehículo oscila por arriba de los 10 km por litro. Al filtrar la tabla en el periodo del 16 al 18 de enero, podemos ver el rendimiento del vehículo en la asignación a Luis Calderón. Y vemos que el rendimiento se encuentra muy por debajo del rendimiento habitual. Hacemos lo mismo con otro periodo de asignación a otro vehículo, en este caso el 6344, en el periodo del 18 al 21 de enero. Accedemos a las cargas de combustible del vehículo y ubicamos que el rendimiento oscila entre los 6 y los 7 km por litro. Filtramos la tabla en el periodo en el que Luis Calderón estuvo asignado al vehículo. Y vemos una vez más que el rendimiento del vehículo en dicho periodo se encuentra por debajo de la media. Parece ser que hemos encontrado un patrón de bajo rendimiento de combustible del conductor Luis Calderón. Para asegurarnos que es así, revisemos una asignación más, en este caso, la correspondiente al periodo del 18 al 20 de marzo. Una vez más,
Vamos a las cargas de combustible del vehículo y las filtramos para ver aquellas del periodo de asignación. Y encontramos el mismo patrón. El rendimiento se encuentra por debajo de los 10 kilómetros por litro. Tal vez sea un buen momento para tener una charla con Luis y ofrecerle las herramientas necesarias para que mejore sus hábitos de conducción, ya que estos están mermando el rendimiento de combustible de las unidades que se le asignan. Veamos otro ejemplo, el del vehículo Eco 2. Este tiene un rendimiento promedio de 8.85. Accedemos a sus cargas de combustible y como vemos, existen varias cargas con rendimientos por arriba del promedio de 8.5, pero hay algunos otros que están muy por debajo. Por ejemplo, el de 4.31, con fecha del 12 de marzo. Vamos a su histórico de asignaciones para conocer qué conductor lo manejó en esa fecha. En este caso, vemos que fue Karina Taboada, quien lo tuvo asignado del 2 al 13 de marzo. Accedemos al histórico de asignaciones de Karina para conocer si también tiene un patrón de bajo rendimiento. Vemos que también tuvo una asignación al mismo vehículo, pero en el periodo del 7 al 8 de enero. Si accedemos a ese periodo en las cargas de combustible del vehículo, vemos una vez más que el rendimiento del vehículo está por debajo del 8.5. Si revisamos la asignación del periodo del 4 al 6 de febrero del vehículo Spark 3570, notaremos que su rendimiento está entre el 6 y el 8. Pero en el periodo referido, este es de 2.2. Así, confirmamos que existe un patrón de malas prácticas de conducción por parte de Karina Taboada. Veamos un último ejemplo, el del vehículo 9771. Este cuenta con un rendimiento promedio de 7.44. Al acceder a sus cargas de combustible, vemos que efectivamente los rendimientos giran alrededor de este número.
pero en este caso nos encontramos con algunas cargas que están por arriba del promedio, como esta, de 10.67 del 16 de febrero. Vale la pena conocer quién conducía el auto en esa fecha. En el histórico de asignaciones del vehículo, vemos que Francisco Ramírez tuvo la asignación del 15 al 18 de febrero. Accediendo a sus asignaciones, sabremos qué otros vehículos y en qué periodos los tuvo asignados. En este caso, nos encontramos con otra asignación al vehículo ECO 2, del 17 al 23 de febrero. Una vez más, accedemos a las cargas de combustible de dicho vehículo y filtramos la información en el periodo de asignación a Francisco Ramírez. Los rendimientos de sus cargas se encuentran por arriba de la media del vehículo. Esto es un indicador de que el conductor presenta buenas prácticas de conducción. Valdría la pena reconocer el desempeño de Francisco y pedirle ayuda para que brinde apoyo a los conductores que presentan malas prácticas de conducción, como Luis o como Karina.